Somos estudiantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y a continuación desarrollaremos el primer proyecto de matemática para medicina. Este primer proyecto consta de datos pediátricos tomados en la localidad de Comodoro Rivadavia, Chubut. Es una tabla con 6.920 visitas de pacientes en donde el profesional a cargo recabó información acerca de su edad, perímetro craneal, peso, altura, etc., los cuales analizaremos en las siguientes actividades realizadas. Punto 1. ¿Cuántos niños asistieron alguna vez al centro de salud? En primer lugar, revisamos los datos de la tabla donde encontramos y corregimos 31 errores de tipeo. Luego seleccionamos la primera columna ID y cliqueamos la opción Quitar duplicados de Excel. El recuento final nos dio que 1.459 pacientes son los que asistieron alguna vez al centro de salud. Punto 2. ¿Cuál es la distribución de edades de los pacientes? Para este punto, primero calculamos la columna días para luego ir filtrando en intervalos de un año de 0 a 10 para adquirir la frecuencia correspondiente. Luego graficamos y pudimos observar más claramente que en los 2 primeros años es cuando más pacientes concurren al pediatra. Punto 3a. ¿Cuál es la cantidad promedio de visitas al pediatra? Para este punto dividimos las visitas totales sobre la cantidad de pacientes totales y nos dio que es alrededor de 5 visitas por paciente el valor promedio. 3b. ¿Cuál es la cantidad promedio de visitas al pediatra durante los 2 primeros años de vida? Para este punto dividimos la fecha de visita y los pacientes de 0 a 720 días y nos dio que es alrededor de 5 visitas el valor promedio. Punto 13. ¿Cuál es la cantidad promedio de visitas al pediatra a partir de los 2 primeros años de vida? Para este punto dividimos ahora las visitas y pacientes de 720 a 3.836 días y nos dio que es alrededor de 3 visitas por paciente el valor promedio. Punto 4. ¿Cuál es la distribución del número de visitas de pacientes discriminados por edades? Para este punto primero calculamos las visitas de cada paciente con una fórmula de Excel. Luego fuimos registrando las visitas realizadas por cada año y graficamos de 0 a 2 años, luego de 2 a 4 años, de 4 a 6 y de 6 a 10 años. Punto 5. Comparar las curvas de crecimiento de 0 a 24 meses de edad talla, edad peso, edad BMI de la muestra con los estándares argentinos. Para este punto dividimos los datos en sexos de niñas y niños. Realizamos los respectivos gráficos y comparamos por percentiles. Concluimos que tanto en niños como en niñas el peso y BMI es mayor en el analizado que en los estándares argentinos, mientras que la altura es la variable más próxima. Punto 6. Decidir cuál parámetro, peso, talla, perímetro craneal predice el BMI. Para este punto separamos en sexos niñas y niños. Calculamos el BMI para cada paciente para analizarlo posteriormente con cada variable correspondiente al análisis de regresión. Luego graficamos de 0 a 2 años y de 2 a 10. Calculamos el R cuadrado y la variable cuyo valor más aproximado a 1 es el peso, por lo que concluimos que es quien mejor predice el BMI. Punto 7. Si un niño fue al pediatra al menos 2 veces, ¿cuál es la probabilidad de que vaya 5 veces? Si un niño fue al pediatra 2 veces, ¿cuál es la probabilidad de que vaya 5 veces? Para este punto usamos la fórmula de probabilidad que es caso favorable sobre casos posibles y nos dio que en el primer caso hay 6,95% de probabilidades, mientras que en el segundo caso no hay probabilidades, ya que si fue 2 veces al pediatra no está dentro de las posibilidades de que vaya 5 veces. Punto 8. Utilizando intervalos de confianza, decidir si la siguiente hipótesis es cierta. Los niños de 2 años tienen bajo peso. Para este punto dividimos por sexos, en niñas y niños. Filtramos para cada caso en un rango etario de 710 a 730 días y extraímos los pesos de estos pacientes. Los insertamos en GeoGebra y luego calculamos los intervalos de confianza, los cuales comparamos con la media poblacional. Y comprobamos que esta hipótesis es falsa, ya que las niñas tienen un peso estándar y los niños se encuentran por encima de estos parámetros.